4 hijos, ¿no? Desde Chuquisaca, de la provincia de Hernando Siles. Bueno, ahí está entonces, es los rotarios que se unen con la alcaldía municipal con el fin precisamente de que haya una cooperación interinstitucional interesante. Nos vamos rápidamente con Percy Suárez hasta nuestra unidad móvil. Vamos a hablar de temas económicos, de temas que tienen que ver con las exportaciones. Percy, es muy importante esto porque de alguna forma hay más apertura para los empresarios y eso genera una serie de consecuencias positivas, de ingresos económicos al país. Percy, adelante. Usted lo dijo, Lorena, usted lo dijo, 10 años estancado. Y sabe que, Lorena, lo hermoso, que podemos decirlo así, no soy un productor, pero lo siento, que es inmediato la reacción y los beneficios de esto que se ha firmado, licenciado Gary. Así es, gracias por la entrevista. Efectivamente es una muy buena noticia para los agricultores, para la agroindustria, para el sector exportador, pero mucho más para el país. Bolivia en el año 2019 ha registrado su 5º año consecutivo de déficit comercial. En 5 años hemos perdido casi 5.000 millones de dólares de reservas internacionales netas en el Banco Central. Pues como usted dice ahora, este anuncio realizado conjuntamente por los ministros de Desarrollo Productivo y de Desarrollo Rural, luego de una importante reunión de varias horas con el sector agroproductivo, agroindustrial, puede tener efectos inmediatos para la economía porque se trata de sectores de rápida reacción. Lo que acontecía desde el año 2008 es que había una serie de trabas burocráticas que impedían que el esfuerzo de la inversión, de la producción, de la sobreproducción y la generación de excedentes para exportación se materialice en ventas inmediatas al exterior. Ahora lo que va a acontecer, y para eso esperamos el decreto en 2 semanas, es de que en esta campaña mismo los excedentes que se vayan generando sin comprometer en absoluto el abastecimiento del mercado interno pueda generar muchos más ingresos de dólares a nuestro país y eso apuntalar nuestro sector externo. Licenciado, bastante alegría en el sector, incluso se habla de exportar a Chachairú, no es una burla, no es un chiste, pero también se habla ya, ¿cómo se está trabajando eso, licenciado? Bueno, lo que se ha acordado tiene que ver con la exportación de alimentos y va a beneficiar principalmente al sector de oleaginosa, al sector azucarero, al sector de producción de alimentos en general. Ahora se habla de una nueva iniciativa que es la venta del achachairú, que es un producto local, es un producto exótico y con toda seguridad va a tener éxito a nivel internacional. O sea, de hecho ya hay países que exportan este producto y lo hacen a altísimos precios, de tal suerte que con un buen posicionamiento del producto boliviano en el exterior, pero además ayudando en la parte técnica, en la parte sanitaria a nuestros productores frutícolas, con toda seguridad que podemos despertar un buen acápite para exportación y capturar nichos de mercado. Licenciado, Lorena Rivera le va a hacer una consulta del estudio. Adelante, Lorena. ¿Cómo está, don Gary? ¿Cómo le va? Buenos días. Lo veo sonriente, lo veo más tranquilo y seguramente es por estas determinaciones del gobierno. Así es, Lorena, muy buenos días a todo el país. Efectivamente, esta era una medida que se estaba aguardando por más de 10 años, una medida que probablemente con una buena intención privilegiaba al mercado interno, pero castigaba y fuertemente al sector agroproductivo. Curiosamente, a la mayor cantidad de productores que tenemos en el país, que son pequeños agricultores, esta medida de facilitar la exportación puede tener efectos a muy corto plazo, desahogando los excedentes que tiene el país en el sector agroalimentario, pero además, y este es el motivo de nuestra expectativa y nuestra alegría, generar más inversión para que produzcamos mucho más de lo que estamos haciendo y verdaderamente logremos un despegue del sector agroproductivo. ¿De qué productos estamos hablando, don Gary? ¿Cuáles son los productos donde se apertura la exportación? Bueno, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, ha manifestado que el efecto que se podría dar en este año es de un incremento entre 300 a 500 millones de dólares. Lo que la población tiene que entender es de que Bolivia es un país verdaderamente bendecido por Dios. Se autoabastece prácticamente en todos los renglones de
los alimentos, pero además genera excedentes. El problema es que esos excedentes, ese sobrante, no se lo podía exportar y estaba durmiendo, como se dice normalmente, ocasionando problemas económicos y financieros a los agricultores, a los cañeros, a los agroindustriales, a los exportadores. Ahora que esto se libera, se facilita la exportación, el impacto va a ser de dos clases. A corto plazo, el desahogo de los excedentes y el ingreso de divisas, pero lo principal, si además le añadimos a eso nuevos eventos biotecnológicos para la soya, va a haber más inversión. ¿Por qué? Porque se va a poder producir con menores costos y con mayores rendimientos. Y con eso no solo gana el agricultor, sino también la industria, el sector exportador y fundamentalmente nuestro país, porque vamos a traer más dólares hacia nuestra economía, además que vamos a generar más empleo. Don Gary, uno efectivamente escuchó pasados años esta demanda, sobre todo de los exportadores, para que puedan aperturar más cupo, pero uno podía entender que había buenas relaciones entre los empresarios y el gobierno nacional. ¿Cómo eran estas relaciones? ¿Cuáles eran las restricciones? ¿Por qué, por ejemplo, no se podían exportar los excedentes? ¿Bajo qué condición no se podían exportar los excedentes? Bueno, reitero, la buena fe del anterior gobierno, así la entendemos, era privilegiar el mercado interno, impedir la subida de los precios, favorecer al consumidor, pero esto era como una disquisición entre el huevo y la gallina, porque para ello fijaba precios justos, establecía franjas de precios para que la industria venda, por ejemplo, la torta de soya al sector avícola, al sector ganadero, al sector porcicultor, lechero. ¿Y eso en qué derivó? En un estancamiento de la producción. Si bien no se vio nunca un déficit en el sector de la soya, recordemos qué pasó con el azúcar. En el año 2010 el gobierno bajó el precio del azúcar tan bajo y prohibió la exportación, que el producto desapareció en el mercado porque salió de contrabando. Entonces, una buena intención tuvo una mala resolución. Un país como Bolivia, que era más que suficiente, que incluso exportaba azúcar, por una decisión gubernamental, hace desaparecer el azúcar del mercado y tenemos que importar azúcar con urgencia, incluso por avión, a altísimos costos. ¿Cuál es la lección aprendida en esto? Es que no hay peor costo, no hay precio más alto que pueda pagar el consumidor que cuando no hay el producto en el mercado. Y la mejor forma de garantizar que los precios en el mercado interno estén bajos y no haya desabastecimiento es con una sobreproducción. Eso lo ha explicado el ministro Wilfredo Rojo y nosotros avalamos aquello de que mientras haya libertad de exportación en el mercado interno no va a haber desabastecimiento, todo lo contrario. Claro, y precisamente a ese punto quería llegar al último, porque efectivamente en algún momento, en pasada gestión gubernamental, se mantuvo el precio del azúcar, es decir, el objetivo era garantizar el mercado interno y se logró en algún momento, incluso los precios se mantuvieron, pero obviamente después generaron una serie de consecuencias. ¿Se garantiza entonces, don Gary, abastecimiento interno y obviamente no incremento en el precio de los productos, sobre todo en la canasta familiar? Nosotros tenemos que aprender a jugar con las reglas del mercado. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con la economía. Cuando se introducen factores de control sobre la economía, se generan distorsiones y reitero, al final del día, ¿quiénes son los perjudicados? Los consumidores, los trabajadores y los mismos productores y los industriales. Nosotros lo que entendemos es de que en esta conversación que ha durado muchas horas, donde han estado instituciones del sector público, instituciones del sector privado y además los representantes de los sectores que consumen los derivados de soya, se han comprometido a que el mercado interno esté abastecido. O sea, de hecho, el decreto que va a salir prevé un monitoreo permanente para que no exista este defecto de un desabastecimiento interno, o sea que la población tiene que estar tranquila. Pero reitero, tenemos que ser realistas. No siempre las buenas intenciones acaban con una resolución igual. Recordemos lo que pasó otra vez con el azúcar. En el año 2010 tuvimos que terminar importando azúcar cuando éramos exportadores. ¿Por qué? Porque se bajó tanto el precio que ocasionó una distorsión y el producto salió de contrabando.
Perfecto. Don Gary, antes de finalizar esta unidad móvil, no quiero despedirlo sin hablar de la chachairú. Existe posibilidades de exportar a chachairú y eso obviamente nos gusta mucho como boliviano, pero ¿cuáles son las condiciones? ¿Hay tratativas? Sabemos que incluso una empresa argentina estaría llegando al país para comenzar a ver la producción boliviana. Bueno, en primer lugar vamos a decir que el chachairú es un producto local, es un producto exquisito, lamentablemente poco conocido y poco consumido incluso a nivel del país. Es un producto exótico en el mercado internacional y que ha traído la atención ciertamente de una empresa extranjera. Tengo la información de segunda mano, pero sí, entiendo de que en las próximas 2 semanas se va a hacer un anuncio de una posible exportación y creo que le viene bien al país. Creo que debemos entusiasmarnos y debemos esperanzarnos de que podemos hacer muchísimo más. Cada uno de los departamentos tiene vocaciones productivas distintas. Los departamentos del altiplano, por ejemplo, con los superalimentos, los del valle con frutas y nosotros con lo que es la producción masiva de granos, pero también de productos con alta demanda, como es el caso de los exóticos, en este caso la fruta exótica de la chachairú. Perfecto. ¿Le gusta a usted la chachairú, don Gary? No me escuchó. Le preguntaba si le gusta la chachairú, si lo disfruta. No me gusta, me encanta. Y ciertamente el que lo consume una vez se va a quedar prendado de este producto. Verdaderamente creo que incluso deberíamos nosotros incentivar un mayor consumo de la chachairú a nivel de todo el país. Verdaderamente. Gracias, don Gary, por recibirnos, que le vaya muy bien. Estaremos constantemente charlando con usted para hablar de temas económicos. Que le vaya bien. Bueno, ahí está. Pedro García tiene más información, pero antes seguimos con estas noticias que son importantes. Por ejemplo, de lo último que se ha generado en nuestro país.